Hoy vamos a recordar un programa que hicimos hace algunos años, alguna década te diría, sobre los inventos peronistas. El rastrojero, el avión Pulqui, el Graciela, el justicialista, bueno, varios inventos peronistas que te van a sorprender. ¿Y qué pasó con esos inventos? ¿Qué pasó con ese desarrollo industrial argentina? Ahí te lo mostramos. Esta noche vamos a hablar de una Argentina que fue y es, de alguna manera, una que parece que no puede volver, pero ojalá que sí, en algún sentido. La Argentina de los proyectos que trataban de romper con un modelo agroexportador, proyectos industriales, proyectos innovadores, de distinta forma, que se daban en un contexto muy particular de país, un país que rompía efectivamente en lo concreto con el modelo agroexportador, que era la Argentina peronista, aquella Argentina de las dos primeras presidencias de Perón. En ese contexto se dieron grandes posibilidades de pensar, había un afán industrial que se traducía, por ejemplo, en el incremento de la enseñanza secundaria industrial, los grandes colegios industriales, la Universidad Obrera Nacional, que hoy se llama UTN, y ahí se dieron una cantidad de cosas y posibilidades, algunas concretas, otras fallidas, otras delirantes, probablemente para algunos, que hicieron efectivamente interesante aquel periodo, que está bueno volver cada tanto sobre aquellas ideas, inventos peronistas. Uno de estos fue el de Ronald Richter, este científico austríaco que buscó refugio en Argentina como tantos otros después de la guerra y que bueno, hizo esta cuestión de la Argentina atómica, para algunos una fábula que de alguna manera le gustó a Perón apoyó esto y que puede verse de una manera negativa pero también con un resultado positivo, porque los que tuvieron que desarmar este proyecto, desenmascarar esta fábula, van a terminar creando finalmente una Argentina atómica en serio, es decir, un trabajo de investigación de energía atómica en serio que va a terminar consolidándose nada más y nada menos que con el Instituto Balseiro. Vamos a hablar sobre este tema en particular de Ronald Richter con el ingeniero Mariscotti. Richter vino al país y tuvo un encuentro con Perón y Richter era una persona muy convincente, muy interesante desde ese punto de vista. Después trascendió, digamos, creo que algún periodista le dijo, Perón, después de esa reunión yo no sabía nada de física nuclear, pero después de eso conozco todo lo de la física nuclear o algo por el estilo. Digamos, Perón no era físico y por lo tanto no podía saber más de física nuclear que cualquier otra persona común, digamos, no especialista. El problema era que para entonces, estamos hablando de agosto del 48, Perón, prácticamente toda la comunidad científica argentina era antiperonista. Había habido problemas con la universidad, habían sido muchos profesores echados, había habido problemas en particular con UCEI, el premio Nobel de Biología, ¿no es cierto?, que había obtenido el premio Nobel en el año 47. En fin, la comunidad científica estaba realmente en contra del gobierno, entonces Perón tampoco tenía muchas posibilidades de acudir a gente que supiera para... La cuestión es que le creyó y le dijo, adelante, si usted se anima, bueno, métale, qué sé yo, y puso las cosas en manos del coronel González. Y bueno, así fueron a parar Primero fue a trabajar a Córdoba junto con Kurtank, pero Richter quería ser independiente y finalmente terminó en la isla Huemul. Invitados por el profesor Ronald Richter, llegamos a Huemul, asiento de la Planta Nacional de la Energía Atómica. Así entramos en contacto con el nuevo mundo científico que funciona en la pequeña isla que tiene en el doctor Richter a su ilustre propulsor, merced a la comprensión y apoyo que le prestara como conductor de la nación el presidente de los argentinos, General Perón. Soberbia perspectiva de frondosos bosques se enfrenta ante nuestros ojos. Lo que Richter le propuso a Perón, le dijo que podía hacer era desarrollar la energía atómica sobre la base de la fusión, de las reacciones termonucleares. Esto es lo que significa, a diferencia de la fisión, la gente no tiene que confundir, hay una diferencia, las dos son métodos, digamos, atómicos nucleares, pero involucran a los núcleos atómicos, pero están en los polos opuestos. La fisión, que es lo que hoy día se usa, Tucha, Embalse, las reactores nucleares de todo el mundo funcionan sobre la base de la fisión, que es
el fenómeno por el cual se parte en dos un núcleo pesado como el de uranio. La fusión, que era a lo que se refería Richter, es un proceso por el cual núcleos livianos, como son los núcleos de hidrógeno, o de helio o de litio, de alguna forma se hacen juntar y si se logra eso, esos a su vez después se vuelven a partir en algún pedazo y eso genera energía. En el momento que Richter se lo propuso a Perón, ¿qué se sabía de eso? Bueno, se sabía que la energía del Sol proviene de ese fenómeno, de la fusión. Pero en el ser humano, digamos, hasta ese momento nunca había podido producir una reacción en cadena basada en la fusión. La primera vez que eso ocurrió en la práctica fue en el año 52, cuando Estados Unidos hizo la primera ensayo termonuclear. Y desde entonces ahora, bueno, se han fabricado muchas bombas H. Bombas H, el H viene por lo del hidrógeno. Pero todavía hoy no se ha conseguido lo que Richter le prometió a Perón, que era utilizar el fenómeno de la fusión en forma controlada para producir energía. Él dijo, voy a hacer grandes descargas con condensadores y bueno, ellos construyeron en la isla Huemul una usina que tenía 3 veces la potencia que tenía Bariloche en aquel entonces, para descargarla en un arco eléctrico, y él pensaba que con eso iba a alcanzar las temperaturas del Sol, pero lo que alcanzaba con eso a lo sumo eran 5.000 grados, las temperaturas del Sol son 1 millón o 10 millones de grados, depende de cuán adentro del Sol estamos, o sea, 1000 veces fuera de rango. Visitamos el primer reactor y entramos así en contacto directo con la realidad científica que ha impresionado al mundo, tanto por la sensacional fórmula, cuanto por la seguridad dada por el gobierno argentino, que únicamente perseguimos propósitos de paz y de progreso. El segundo reactor en construcción, cuyas paredes tienen un diámetro de 4 metros y rodean a un espectacular pozo que protegerá al personal científico del riesgo de las experimentaciones. Perón realmente estoy convencido de que estaba genuinamente interesado por contar con una fuente de energía para su plan quinquenal, y no era la bomba atómica lo que estaba buscando. Y bueno, Perón le creyó, y adelante, digamos, fue una jugada. Tendría que realmente, el pecado de Perón, digamos, fue el no asesorarse bien. Una cosa como casi elemental en el mundo científico, por lo menos, es que cuando uno conoce a alguien que dice que yo hago tal cosa, que lo primero que hace es preguntarle qué es lo que hizo, dónde están sus trabajos científicos, cuáles son sus antecedentes, con quién ha estudiado, con quién ha trabajado. Ninguna de esas preguntas a ninguno de los que estaban en la reunión de agosto del 48 en la Casa Rosada se les ocurrió hacer. Si lo hubieran hecho, hubieran indagado un poco, se hubieran dado cuenta que Richter nunca había publicado un trabajo científico. Lo único que tenía para exhibir era un doctorado, eso sí, de la Universidad de Praga. Pero que su propio profesor, cuando dejó la Universidad de Praga, había descubierto que estaba mal el trabajo que había hecho. Llegamos ahora a Playa Bonita para conocer el mundo íntimo en que vive el sabio argentino. Conocemos en sí a su esposa, colaboradora, y participamos también en la evocación fotográfica de diversos acontecimientos de la vida del sabio. Este es Ypsilon, al que no quisieron dejar entrar en Estados Unidos, y por cuya causa el doctor Richter, sabio y emotivo, declinó la invitación de visitar aquel país. Recorrida la planta nacional de energía atómica, se concretan las impresiones en una conferencia de prensa. Mientras agencias noticiosas extranjeras desparramaban al mundo la noticia de su detención, el profesor Richter recibía a periodistas en la isla Huemul, en Bariloche. La Argentina, dijo el ilustre sabio, domina ya la técnica de la desintegración atómica controlada y hasta producirá también isótopos medicinales para luchar contra el cáncer. Así contribuye el gobierno de Perón a la causa de la paz y del progreso de la humanidad. La verdad que sí, lo que hizo estuvo mal, porque prometió cosas que no podía prometer, pero era una persona un poquito enferma en ese sentido, digamos, era totalmente fantasioso. Cuando yo hablé con él, tuve una conversación
fascinante, digamos, y enfermiza a la vez, porque él me dijo cosas que, bueno, gracias a que yo soy físico, podía entender y podía ver las barbaridades que me decía. Lo más interesante era que yo se los decía con toda franqueza, ¿no? 2 o 3 veces ocurrió eso. Me dijo, yo mi secreto, otra vez. Digo, bueno, ¿cuál fue su secreto? No, bueno, y al final me terminaba contando el secreto y me decía una gran barbaridad, pero con muchísima firmeza, con muchísima seguridad, ¿no? Como si fuera un pontífice. Y cuando terminaba le decía, pero doctor Richter, eso está equivocado, por tal y tal razón. Y no se mosqueaba, me decía, sí, tiene razón, pero mi secreto es otro. O sea, ese tipo de personalidad, ¿no es cierto? Entonces, uno no sabe si decir que era un mentiroso total, digamos, o sea, o era simplemente una persona que tenía delirios y bueno, la cuestión es que Perón fue engañado. Yo estoy convencido que fue engañado. Hay algunas teorías que dicen que Perón era parte del engaño. No era así, no. Perón le costó mucho cuando finalmente la gente tiene que estar en claro de que el fraude, digamos, de Huemul fue descubierto durante el gobierno de Perón. Después de un montón de cosas rarísimas que hizo Richter y ridículas, finalmente, primero fue el coronel González que se alejó del proyecto porque se dio cuenta que era una barbaridad. Perón lo mismo insistió, siguió un poquito más y le encomendó a Iraola Boitía, que era su decán naval en ese momento, para que se ocupara. Y durante el año 52 ocurrió esto. Iraola Boitía también enseguida nomás se dio cuenta que era una locura, porque fue a la isla Huemul y fue testigo de cosas ridículas, y volvió y le dijo a Perón, hay que mandar una comisión investigadora. Y eso ocurrió con un poco de interrupción porque en julio murió Evita, ¿no? Entonces, pero en septiembre del 52 la gente fue a la isla con Balseiro, Báncora, Benison, Otogamba y otros. Y bueno, los informes de estos, especialmente de Balseiro y de Báncora, fueron demoledores, digamos. Y eso fue muy, muy duro para el gobierno, al punto tal que Perón, en cierto modo, se abrió del tema y quedó medio Mendé, que era el ministro de Asuntos Técnicos, como defendiendo el proyecto, pero finalmente fue insostenible y Iraola Boitía tomó la decisión por su cuenta de ir a intervenir la isla en noviembre del 52 y lo hizo y afortunadamente, creo que está bien decir afortunadamente, fue hecho en forma no violenta, no hubo problemas. Richter estuvo muy pacífico, dejó que se interviniera e inclusive hasta, digamos, el gobierno estaba interesado en disimular todo este fracaso y Richter fue cómplice de eso, en realidad, porque se fue a vivir a su casa ahí en Bariloche, no fue más a la isla, pero no dijo nada. Y vino un periodista de una revista, no, un periodista no, sino que hay una revista que entonces se llamaba Nucleonics, y que sacó un artículo sobre la energía atómica en Argentina, y Richter le escribió una carta al editor que fue publicada en diciembre, fue publicada en febrero del 53, en donde decía que estaba todo bien y ya no existía más el proyecto. Lo bueno de todo eso fue la creación de la Comisión de Energía Atómica y la forma como lo que entonces se llamaba Dirección Nacional de Energía Atómica, que empezó a funcionar acá en Buenos Aires, en el ex Instituto Mazzone. Qué bien que se hizo eso. Qué bien se hizo eso. Y me enfatizo en lo bien porque no solo la gente que estuvo a cargo de eso tuvo el acierto, digamos, de ir a buscar a los mejores estudiantes cercanos a graduarse de las universidades argentinas, sino que también fue Iraola Boitía, por ejemplo, de que lo iba a convencer a Perón, esto ocurrió en 2 o 3 casos, de que tal persona, lo voy a nombrar, a Jorge Sábato o a Ernesto Galoni, por ejemplo, eran antiperonistas, pero eran gente valiosa, y que entonces había que aceptarlos y traerlos a la Comisión de Energía Atómica. Esa gente entró a la Comisión de Energía Atómica siendo antiperonistas conocidos, declarados, con la anuencia de Perón, gracias a la gestión de Iraola Boitía. Y eso también fue muy importante para la institución. Fue una de las pocas instituciones argentinas donde no hubo discriminación política. Eso le presta mucha salud a una institución, sobre todo científica. Las rutas argentinas
uno puede divisar un camioncito asmático que anda por ahí románticamente, que todavía se la banca. Estamos hablando nada más y nada menos que del rastrojero IME, Industrias Mecánicas del Estado, que aunque a usted le parezca mentira, afortunadamente tiene todavía fanáticos, clubes que reivindican al famoso rastrojero que competía muy bien con las famosas camionetas pick-up de marcas multinacionales. A tal punto competía bien que en 1980 el ministro de Economía Martínez de Oz, dentro de su plan de destrucción de la economía argentina nacional, hizo suspender la fabricación de rastrojero. Ese día, en las dos principales plantas multinacionales productoras de camionetas, empresas a las que no les interesa el país, al contrario de lo que decía un famoso comunicador social, ese día esas empresas festejaron con champán que se dejó de fabricar el rastrojero en Argentina. Rastrojero, sí, bueno, era un fierro grandote que hacía mucho ruido, tiraba mucho humo por Córdoba, digamos, y había unos cuantos de los cuales quejarse, porque, bueno, yo crecí en Córdoba, nací en Córdoba y viví hasta los 23 y, bueno, eran parte del paisaje cotidiano, pero, bueno, nunca, seguramente por esa cercanía, nunca significó nada especial aparte de esto, digamos, ¿no? El rastrojero nació también un poco de casualidad para reciclar unos tractores que se habían importado de Estados Unidos, que se iban a donar a gente que trabajaba en el campo, pero resulta que eran tractores que estaban diseñados para portaaviones, para empujar y no para tirar de maquinaria agrícola. Entonces, cuando tiraban de maquinaria agrícola, se daban vuelta, como que se paraban en las ruedas atrás, se daban vuelta y había un accidente. En el afán de creatividad que había en ese momento, me parece, ¿no?, que era como una ebullición de energía, de ganas de hacer cosas que había en aquel primer peronismo. El brigadier Juan Ignacio San Martín, que era el director de la fábrica de aviones en Córdoba en aquella época, y también encargado de la parte de autos que se había empezado a hacer, los autos justicialistas, descubrió en un momento que habían estos tractores que estaban ahí tirados y dijo, bueno, a ver qué se puede hacer con esto. Le encargó a un ingeniero jovencísimo que hacía unos pocos meses que se había incorporado a la planta, el ingeniero Gómez, que le encargó, bueno, si tenía ganas de hacerse cargo de ese proyecto, y bueno, obviamente que el pibe de aquel momento que era Gómez dijo que sí, y bueno, tuvieron que ponerse a trabajar para llegar al mismo momento de presentación de los otros autos, ¿no? Que hacía, creo que 1 año y medio, 2 años que se estaba trabajando en ese proyecto, que era un proyecto muy pensado, muy elaborado, ¿no?, por el gobierno, y bueno, y ellos, no sé, en 2-3 meses tuvieron que acoplarse a eso, se pasaron sin dormir muchas noches, y bueno, un poco con esta cosa del ingenio criollo, me parece, ¿no?, y de la creatividad y el talento que tenemos los argentinos cuando nos ponemos a hacer las cosas, y alguien nos ayuda, bueno, llegaron ahí robándole chapa a los otros autos, bueno, y toda una serie de cosas que cuenta el ingeniero. Y bueno, se llegó a hacer la presentación del rastrojero el mismo momento en que se presentaban los otros camioncitos acá en el Obelisco de Buenos Aires, el 1 de mayo del año 52. Ahí tuvo muchísimo éxito el rastrojero, se vendieron todos esos 1000 modelos rapidísimos y se decidió seguir construyendo rastrojeros. Ahí cambiaron el motor, siguió la fabricación y llegaron en el año 67, creo que era, a 50.000 unidades. Y en total se llegaron a fabricar 150.000 hasta el cierre de la fábrica. Ocupaba una parte del mercado de gente trabajadora que no podía acceder a una Ford F100 o a una Chevrolet. Entonces hay un montón de gente que podía acceder al rastrojero. Y cuando se cerró la fábrica, el rastrojero ocupaba el 76% del mercado de pick-up diésel. Los rastrojos son lo que queda cuando se hace la cosecha, digamos, ¿no? Un poco como los yuyos que quedan, lo que no sirve de la planta. Y bueno, un poco pensando en eso, el ingeniero Gómez también le sugirió al brigadier San Martín si se podía, qué le parecía ese nombre. Y bueno, parece que al brigadier le gustó y ahí nomás se puso en marcha y quedó rastrojero. Bueno, en la época que más gente estuvo trabajando en la fábrica, llegaron a trabajar 10.000 personas, que fue en la época, en 1954-55, antes del golpe del 55, ¿no? Por ejemplo, la renovación del rastrojero, el modelo de Caburé, que se sacó en el año 63, creo, 64, fue un poco un proyecto que salió en secreto, ¿no? que se originó de vuelta, ¿no?, medio de casualidad, por la inventiva de algunos de los operarios que tenían un rastrojero medio desarmado,
que lo habían empezado a armar como un rastrojero nuevo con chapas, cosas que tenían ellos ahí para tenerlo de uso interno en la fábrica, ¿no? Y bueno, y en un momento andaban con ese rastrojero para todos lados, y en un momento uno de los directivos los descubrió, digamos. Dijo, ¿qué es este rastrojero que tiene acá? ¿Dónde salió? No, bueno, esto es una cosa que sé yo. Bueno, le gustó, obviamente, y bueno, les encargó a los ingenieros que lo empezaron a desarrollar. De ahí salió el nuevo modelo, que se esperó la visita de un ministro de Defensa, que era como el encargado de estas fábricas, para presentárselo, y se lo presentaron todo listo, perfecto, prototipo nuevo, y bueno, ya de ahí no se pudo parar el proyecto y salió este nuevo vehículo, y bueno, y un poco así se fue dando todo, creo, ¿no? Pero después lo que pasaba es que cada cambio de gobierno y cada golpe militar que venía representando un nuevo modelo y queriendo instalar un nuevo modelo económico, mandaban su emisario a la fábrica, porque la fábrica estaba compuesta por un gerente general de planta y de ahí para abajo hasta los obreros, gente que trabajaba en Córdoba en la fábrica, y un directorio que estaba en Buenos Aires compuesto por gente que eran cargos políticos. Entonces siempre venía un nuevo director con la intención y con la orden de cerrar la fábrica. Cuando iba el director a conocer la fábrica, se entusiasmaba, de alguna manera pasaba ahí una cosa medio rara, se entusiasmaba con el proyecto, con la gente que estaba trabajando ahí, con el empuje que le ponían, y no la cerraba. Y esto pasó en el 55, pasó con el golpe de Onganía, pasó con el de la NUCE y pasó, bueno, en la última dictadura ya no. Los que tienen hoy en día, año 2008, un rastrojero, porque realmente tienen un fervor, ¿no? Una pasión ya con el auto, o sea, porque más allá de que lo usen cotidianamente para trabajar también, ¿no? Porque creo que qué sé yo, si estuvieran buscando ponerle el rendimiento ya te podrían tener otra cosa, pero bueno, el rastrojero igualmente les sirve y los lleva y les permite cumplir con sus trabajos, ¿no? Y aparte tiene un cariño especial. Y el final del rastrojero se produce en 1980. Se cierra por orden de Martínez de Hoz. Medio entre gallos y medianoche fue cuando la mayoría del personal estaba de vacaciones, fue en verano. Se cierra por una ley, que es la ley 22.254, y se ordenó directamente el cierre de la fábrica. Sí, estaba planeado que fuera pasando paulatinamente a manos privadas la fábrica, pero eso no se cumplió y se ordenó el cierre directamente de la fábrica. Después todas sus partes fueron vendidas como chatarra, se liquidó y desapareció, se cerró. En la Argentina, en el interior de la Argentina, fábrica de todo tipo de cosas, ¿no? Y, no sé, hay una fábrica de helicópteros, el otro día leía, no sé, en internet, no sé dónde. Y eso es una persona que tiene esa creatividad y ese placer por el invento, y se ponen y hacen cosas, y bueno, eventualmente cuando las condiciones macroeconómicas también lo permiten, de ahí puede salir una industria como ha sido en otros países desarrollados, avanzados tecnológicamente, me parece, ¿no? La fábrica militar de Vélez fue concesionada a la Lockheed Martin Aircraft de Estados Unidos hasta el año 2020 por el gobierno de Menem. La Lockheed había dicho que iba a instalar ahí un centro de reparaciones de todos los aviones de Latinoamérica, lo cual no sucedió. Y un poquito más atrás de esos galpones están lo que eran los galpones del rastrojero, que están vacíos. Sobre todo los que están más atrás de todo están vacíos y los otros son depósitos. ¿Usted sabe cómo se llamó el primer auto fabricado íntegramente en la Argentina? El Justicialista. Estaba hecho en base a un motor de KW y de alguna manera tomando la forma del Chevrolet 51. Este auto funcionó, no tenía puertas, había que subir deportivamente, como quien salta a un convertible. Y luego se siguió fabricando ya bajo el nombre un poco menos político de Graciela. En la Argentina de los inventos justicialistas, la que construía aviones como el Pulqui o invertía en investigar energía nuclear, hubo también espacio para inventar un auto y una locomotora que compartían el nombre, Justicialista. Una locomotora diésel eléctrica construida íntegramente en los talleres ferroviarios de Liniers por técnicos y obreros argentinos, estuvo emplazada frente a las estaciones de los ferrocarriles nacionales General Belgrano y General San Martín en Retiro en octubre de 1951. El auto nació en la conocida fábrica llamada Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME, por una iniciativa del brigadier Juan Ignacio San Martín, quien le propuso al presidente Juan Domingo Perón la fabricación de automóviles aprovechando esas instalaciones. La consecuencia inmediata de la creación del auto justicialista fue la erradicación de Industrias Kaiser, Fiat, Chilera Transax,
no se llamaba así entonces, y de las fábricas de motocicletas que poblaron el país como sucesoras de las gloriosas Puma. Todos estos proyectos fueron abandonados por razones equivocadas, y la consecuencia de ese abandono fue la pérdida de toda una idea de país, autónomo y capaz de desarrollar los sueños creativos de sus habitantes. La historia de la Puma arranca por 1952, 15 de junio de 1952. Allí, la idea ¿cuál era? Fabricar una moto en Argentina. Una moto que sirviera como medio de transporte, al pueblo, ¿no? Una cosa que no fuera muy onerosa, que fuera no muy difícil de fabricar. Eso es lo que se dice en una parte de la historia. Otra parte de la historia dice que Perón formó una comisión y mandó esa comisión a Europa con una cierta suma de dinero a comprar un proyecto, o sea, a comprar los derechos de fabricación de una moto. Apareció esta Puma acá, que se la regalaron en la Buesa a Perón, que era un ciclomotor alemán. La idea del comienzo, que era una moto un poco más, digamos, tecnológica o algo más importante, evidentemente quedó diluida, se diluye esa idea. Porque este ciclomotor no era evidentemente lo que Perón había encargado a esa comisión en un principio. Perón era un hombre que le gustaba andar en moto, inclusive tenía motos de 500 de aquella época inglesas. Y en ese momento lo máximo en el motociclismo era o italiano o inglés, y por supuesto algunas motos grandes alemanas. Finalmente el proyecto se pone en marcha con este ciclomotor, con este motor Puma de 98 centímetros cúbicos, que era Sachs, se llamó Puma en Argentina. Hay una duda también sobre qué es Puma, si es el Puma de Córdoba de la Sierra o alguien dijo que era Primera Unidad Motriz Argentina. Nunca se supo. Yo traté de investigarlo eso. Bueno, en realidad esto no se supo nunca. Sí sabemos bien que allá por el 52 se hicieron unas 20 motos, que se las pintaron de distintos colores, y a la gente que había trabajado en el proyecto le dieron la moto para que anduviera. Para sacar defectos, ver un estándar de fabricación. Si yo lo hago cuando hago un nuevo proyecto, hacer una moto nueva, me tardo 6-7 meses, una vez que la hice, hago los prototipos, la doy a andar o yo mismo la hago andar para saber si hay algún detalle, alguna cosa. Después de un año, allá por el 53, se firma el decreto en donde finalmente la fábrica Puma, la fábrica de motos Puma, es una realidad. Depende de IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que después va a ser IME cuando fabriquen el rastrojero, que es Industria Mecánica del Estado. Por aquel momento todavía conservaba la A de aeronáutica, porque se hacía mucho de aeronáutica en Córdoba. ¿Dónde estaba la fábrica? No estaba dentro del ámbito de la IAME, en donde estaban los galpones de la IAME. Estaba un poco más allá, a 2 kilómetros por el camino a Carlos Paz, en una brigada que era de paracaidistas, que dejó de pertenecer a la aeronáutica, y entonces se tomó ese lugar para fabricar la moto. Bueno, allí se empezaron a fabricar, aparentemente se fabricaban en un primer momento unas 400 motos por día, en esa línea de montaje, y el detalle ¿cuál era? Que todos conocemos hoy más que todo la Puma segunda serie, pero hubo esa primera serie, que arrancó cuando la fábrica se fundó en el 53, que era distinta en algunas partes, en otras no, a lo que iba a venir después. O sea, las dos no tenían suspensión trasera. Tenían una suspensión delantera paralelogramo, o sea, no eran telescópicas, no era telescópica la horquilla, ni hidráulica menos. Tenían suspensión en el asiento, o sea, la primera serie tenía un asiento tipo bicicleta, un tanque chiquitito, y las dos velocidades del motor se manejaban con una palanquita que estaba al lado del tanque, como una moto vieja inglesa, o más vieja todavía. Otro detalle, bueno, no tenía velocímetro, tenía la iluminación normal de una moto normal, con un volante magnético de 6 volt, un embrague que traía algunos problemas porque era bastante precario, con 2 discos de fricción nada más, bastante, podemos decir, económico el motorcito Sachs, que por aquel entonces, con 98 centímetros cúbicos y un carburador BIN alemán, que se fabricó acá también, daba unos 2 caballos con 75 más o menos. E impulsaba a esta motito de ruedas 26, ruedas altas. En la época se usaban ruedas altas y además se pensaba en la rueda alta por el tema del pozo, ¿no? Que las rutas no eran como ahora, y de donde venía ese ciclomotor, todavía peor.
Bueno, 2.75, la moto andaba a unos 60 kilómetros por hora, algunos dicen que llegaba hasta 70. Yo en las que tengo restauradas hoy, primera y segunda serie, ninguna llega a 70. Están con piezas originales, pero no llega. Pasan los 60 por ahí. Otro detalle de la primera serie, que el cuadro era todo empipado, las uniones del cuadro tenían enchufe como la bicicleta, una especie de cuadro de bicicleta muy bien hecho, muy bien fabricado. Y se arrancaba con pedales. Tenía una pedalera como una bicicleta que tenía una cadena que iba a la rueda trasera que servía para dar impulso al motor a través de otra cadena, porque de los dos lados tenía cadena. El motor se ponía en primera o en segunda, se apretaba el descompresor, se pedaleaba, se soltaba el descompresor y arrancaba. Había que ponerla en punto muerto y recién bajarla del caballete. Todo un trámite, ¿no? Algunos la ponían en segunda y pedaleaban así, soltaban el embrague, igual arrancaba, porque no tenía una compresión muy alta el motorcito, ¿no? Se podía arrancar igual. Y otro de los detalles, que el freno delantero sí era con una palanca, como se utiliza hoy, normal, y la masa delantera era una masa de expansión con zapatas, pero de chapa. Decía, tipo bicicleta, pero con la campana estampada, que no frenaba muy poquito, o sea, tenía un rendimiento limitado. Y el freno trasero era igual también, de una campana de chapa, no tenía rulemanes, tenía conos como la bicicleta, con bolillas. Y el sistema del contrapedal era digno de un loco, diseñado por un loco, porque tenía tantas piezas adentro que, bueno, llegar a poner a punto todas esas bolillas que tenía el contrapedal, más las bolillas de la masa, para que la rueda no se moviera y el contrapedal quedara libre, porque tenía un engranaje con un sinfín que eso abría las poleas cuando usted le daba para atrás a los pedales. O sea, le dabas para atrás a los pedales y la moto frenaba. Y le dabas para adelante y arrancaba. Es todo una cosa de la época. Por eso les digo que yo creo que Perón apuntó a hacer algo un poquito más tecnológico que eso, y que le vendieron esta idea de este ciclomotor que, bueno, les gustó a todos porque era barato y se podía fabricar fácil. Bueno, ¿esto qué pasó? Hubo tanta explosión en lo que fue la fabricación de esta moto y lo que la gente la quería, porque esta Puma valía 6.500 pesos y una moto un poco más moderna valía 9.500. Entonces la diferencia de plata era mucha. Entonces se multiplicaban las ventas a ritmo geométrico. No podían dar abasto a la fabricación de la Puma. Para esto, la IAME, ahí donde dijimos que estaban a 2 kilómetros por el camino a Carlos Paz, tenía dos proveedores, Telebel y Stromberg. Stromberg era la que fabricaba la máquina de coser Stromberg en Scheppenen, que después esa barraca de Scheppenen, esa fábrica, fue sede de Citroën en Argentina. Entonces tenía dos proveedores de motores, Telebel, que era una fábrica metalúrgica, y Stromberg, que también, que producían los motores. ¿Qué hizo Telebel? Se fue a Alemania, trajo la patente original del motor y no solamente abastecía a la IAME, sino que empezó a abastecer de motores baratos a fábricas que había en los alrededores de Córdoba y después en toda la República Argentina. No sé el número, pero con motor Puma se llegaron a hacer más de 200 motos de distinta marca. Felina, Frankeviso, Ferrari BGH, 808, Kraude, bueno, montones más. Motoneta, la Dunky, con motor Puma, a todos le ponían motor Puma. Yo no sé qué es lo que pasó que no llegó un avión con motor Puma, porque en cualquier momento alguien fabricaba un avión con motor Puma. Lo hicieron con una pata para un motor fuera de borda, lo usaban como motor estacionario. Es decir, el motor Puma sirvió para todo, porque era una cosa barata, había repuesto en todos lados, y además, en ese momento, el tema económico era muy importante. Pensaba que a principios de los 50 la Argentina llegó a ser el tercer país en el mundo en producir aviones a reacción. Efectivamente, aviones supersónicos. Este era el caso del Pulky 2, que se produjo en Argentina a través de las investigaciones y los proyectos de Kurt Tank, un alemán que se había instalado en Córdoba, en la fábrica militar de aviones. Y ahí se produjo el Pulky, que fue un modelo exitoso, que luego fue copiado inclusive por algunos otros países, y que llegó a ser probado por el príncipe Bernardo de Holanda cuando visitó nuestro país. El Pulky es de alguna manera un símbolo de lo que fue aquella Argentina peronista, y así lo interpretaron Alejandro Fernández Muján y Daniel Santoro, que hicieron un interesantísimo documental sobre el Pulky y nos cuentan un poco su historia. Yo creo que el peronismo generó una estética, sin duda, y una estética que terminó siendo una estética propia, a partir de una serie de apropiaciones. Es decir, el peronismo sin duda se nutre desde el constructivismo ruso, el fascismo italiano, el New Deal, el confort norteamericano. Hay una serie de aportaciones
que finalmente a través de algo propio que tiene que ver con una cierta imagen ingenua, o sea, el peronismo aporta a la iconografía política, aparte del ícono de Eva Perón, que sin duda es un aporte genuino. El otro aporte genuino es la visión del trabajador. El trabajador en el peronismo deja de estar facetado, acerado y con puño cerrado y con el perfil amenazante, y pasa a ser un gaucho buenazo, digamos, los colores se tornan rosados, la forma es más mórbida, y un poco eso entra en competencia con la idea de la lucha de clases, y eso pasa a ser una especie de acuerdo de clases, una forma, digamos, peronista, una lectura peronista de lo que es la justicia social. Entonces, ya no hay esa amenaza, el obrero ya no es una amenaza, sino que el obrero está feliz y quiere ser parte del goce, y quiere formar parte del goce capitalista. Entonces, por ahí la idea del chalecito californiano, la felicidad suburbana, es un poco el emblema de la gráfica peronista, ¿no? Esa familia feliz en el conurbano bonaerense con su chalecito californiano atrás y el solcito que asoma, ¿no? Es un poco esa la imagen, en contraposición a toda la iconografía de la izquierda, que es de lucha, que es más oscura, digamos, es más severa. El peronismo reemplaza eso, y eso es genuino del peronismo. No se encuentra esa iconografía en otro, por lo menos yo no la he conocido, porque también la del fascismo tiene una impronta de dureza, de lucha, de guerra, de amenaza, de defensa, digamos, todos esos componentes el peronismo no los tiene. Jamás hay confrontación en su gráfica. Y bueno, yo lo que traté de hacer un poco en base al pulqui original, el pulqui que voló creo que fue en el 51, ese vuelo que se ve ahí, es tratar de que sea como el vehículo de entrar en ese pasado, o tratar un poco de traer el espíritu de ese pasado, que es algo que ronda bastante la obra de Daniel en general de los últimos años. Y por eso que está, de repente el vuelo del pulqui es como vuela por los lugares donde hay chicos, por ejemplo, se ve Chapalmalal, donde están los chicos de vacaciones. Sí, el hecho de quererlo hacer volar en la ciudad de los niños, que también es una especie de ciudad utópica también, donde, bueno, está todo hecho a escala para los chicos, como si los chicos pudiesen, digamos, gobernar y de alguna manera tener su mundo propio a su escala, y que son todas esas cosas que tenía el peronismo, ¿no? Que de pensar en ideas como la niñez, como la bondad, como la felicidad, o sea, cosas que de alguna manera en ese momento eran como valores importantes y después medio se fueron dejando, qué sé yo. Alrededor de 1948 llega el equipo de Kurt Tank. Kurt Tank era el director de la Focke-Wulf en Alemania, y él viene con un equipo de técnicos y se suma a otros equipos que trabajaban acá, y ahí empiezan a elaborar el proyecto del pulqui. En realidad el proyecto del pulqui es en parte una mejora del proyecto original del Focke-Wulf TA-183, que era un avión muy avanzado que no llegó a participar de la guerra. Se desarrolló acá en 1951, se hace el vuelo de prueba, muy exitoso, vuela a más de 1000 kilómetros por hora, luego de 1070 kilómetros, muy cerca de la barrera del sonido, lo que constituía una performance muy competitiva a nivel internacional. Había muy pocos países en ese momento que podían contar con una tecnología tan avanzada, entre ellos Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. O sea que la Argentina en ese momento se ubicaba en un lugar de privilegio a nivel tecnológico aeronáutico. Pulqui es una voz quechua, creo, que quiere decir flecha, o más específicamente flecha envenenada. Y todos los aviones tenían nombres indígenas, ¿no? El calquín, el huanquero, todos habían hecho se habían puesto de acuerdo en colocarles nombres indígenas. El plantel total de la fábrica del IAME era de 120.000 empleados.
Era una cosa monstruosa, ¿no? Es muy penoso, ¿no? Porque la Argentina en la década del 50 tenía ese nivel de desarrollo aeronáutico, había esta línea de montajes de bombarderos. Brasil no tenía industria aeronáutica, carecía de industria aeronáutica. Y hoy en día, bueno, tenemos que terminar comprándole aviones a Brasil, ¿no? Y Brasil es la quinta productora mundial de aviones. En el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, ante numerosa concurrencia, se lleva a cabo una demostración de vuelo del primer avión de propulsión a reacción construido en nuestro país. El Príncipe observa diversos detalles de la alta técnica alcanzada por nuestra industria aeronáutica. El Pulqui II destaca su moderna línea para luego perderse vertiginosamente en nuestro cielo. La Fuerza Aérea cambió toda su jefatura después del 55 y estaba totalmente en contra de todos los proyectos que se habían encarado hasta ese momento. Tal es el hecho que compraron los viejos aviones F-86 norteamericanos, que en su momento eran la competencia del Pulqui. Entonces dócilmente se entregaron a la dependencia norteamericana. Bueno, estamos llegando al final de este programa sobre sueños, sobre proyectos, de un país que se animaba a pensarse a sí mismo, de un país que proyectaba, de un país donde la industria era una posibilidad cierta, un país, aunque ojalá en algún momento retomemos la senda, con aciertos y errores, pero encaminados hacia un país creativo, productivo, pensando que hay muchas formas de hacer economía y sobre todo pensando en el desarrollo, dar empleo a la gente y poder tener finalmente una economía autosuficiente y próspera.